Muy buenas noches a todos. Comenzamos con la tercera clase de auxiliatura. En este caso nos vamos a enfocar en algoritmos iterativos. Vamos a empezar con complejidad algorítmica y notación O. Bueno, comienzo compartiendo la pantalla y vamos a empezar con un pequeño repaso y luego vamos a hacer algunos ejercicios que tengo preparado. Ok, entonces comencemos. Mientras voy a dejar abriendo mi Eclipse. Ok, entonces comenzamos. Complejidad algorítmica, in 143C. Y estamos en el 2021, ¿ok? Entonces, antes, para ver las complejidades, obviamente sabemos por el avance que ha tenido el licenciado que es una complejidad de un algoritmo. Yo puedo decir que es en notación O tendríamos O de 1. Vamos a ver en este caso el orden de complejidades numerados desde la complejidad más rápida hasta la más lenta, ¿ok? Cuando tenemos una complejidad O de 1, son funciones constantes, fórmulas, no iteran, ¿ok? Cuando tenemos una complejidad logarítmica o de logaritmo de n, son funciones logarítmicas. Aplica acá lo que es divide y vencerás. Eso es lo que aplica ahí. Divide y vencerás. Ok. Tenemos las O de raíz cuadrada. Son las funciones raíz cuadrada. Ejemplo, hallar los divisores de un número. Sabemos que se puede hallar los divisores de un número hasta la raíz cuadrada. Ok. Tenemos O de n. Las funciones lineales que hacen búsqueda completa, por ejemplo. Ok. Tenemos las funciones n log n. Son funciones lineales por funciones logarítmicas. Entre esos están los algoritmos de ordenamiento, el quicksort y el merge sort. En este caso ese es mi preferido, el merge sort. Tenemos, respecto a algoritmos de ordenación me refería, ¿verdad? Para ordenar un vector yo prefiero ordenar mediante el método merge sort. Tiene una complejidad en el OK. Tenemos las funciones cuadráticas, tenemos las funciones cúbicas, obviamente acá vendrían las cuartas, acá generalizando. En el acá tenemos las funciones polinómicas. Tenemos las funciones exponenciales, tenemos las funciones factorial, tenemos n a la n, n a la n a la n y muchas más, ¿verdad? Ese es el orden de complejidades que tenemos nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la complejidad a cada algoritmo que nosotros hagamos. Porque muchas veces, no sé si han notado en el juez virtual, que tenemos el resultado, el veredicto a ver, tenemos acá. Tenemos este veredicto mayormente. Nos dice tiempo de límite excedido. Eso es lo que tenemos mayormente, tiempo de límite excedido. ¿Por qué pasa? Nos dice tu programa no corre dentro de los límites de tiempo. ¿A qué se refiere? Cada problema, en sí, cada problema, tiene siempre un límite de tiempo. Nos dice, este es el máximo ese es el límite de tiempo en el que se puede ejecutar tu algoritmo. Y si te da tiempo de límite excedido, ha excedido. O sea, es como que tu programa no corre dentro de los límites establecidos. Eso es lo que ha pasado. Ok, entonces continuando. Tenemos acá la tabla de complejidades. ¿A qué me refiero en este caso con la tabla de complejidades que he podido conseguir? Nos ubican que en los jueces siempre tenemos como un n, en este caso un s, que nos da un valor, ¿verdad? Nos dice, va a ser el máximo de 10 a la 5, qué sé yo. Mediante ese valor nosotros podemos ver de qué complejidad máxima puede ser nuestro algoritmo. O sea, qué complejidad máxima puede tener. Si es infinito, tiene que ser sí o sí o de 1. Tiene que ser constante una fórmula. Si es 2 elevado a esto, tiene que ser logarítmica, sí o sí. Si es 10 a la 15, como máximo para que entre en un segundo, tiene que ser O de raíz de n. Si es 5 por 10 a la 6, perdón, 5 por 10 elevado a la 6, en este caso 3, 6, sí. Máximo puedo hacerlo en un tiempo lineal, O de n. Si es 5 por 10 a la 5, puedo hacerlo máximo en n log n. Si es 5 por 10 a la 3, máximo cuadrático. Si es 500, máximo cúbico. Si es 80, máximo a la cuarta. Si es 20, máximo puedo hacerlo en 2 a la n. Si es 11, puedo hacerlo, o sea, no máximo, como el tope de algoritmos. Obviamente, este que estoy seleccionando, que es 5000, puedo hacerlo con todas esas complejidades. Pero como máximo es en lo que n. Continuando. Si tuviera 11, como máximo puedo hacerlo en factorial.
Esto más o menos es una tabla de equivalencias que nos pueden ayudar en algún momento. Ahora acá tenemos unas reglas para medir la complejidad de un algoritmo. Tenemos la regla de la suma. Esto pasa cuando tenemos algoritmos que tienen dos etapas. No dos etapas, supongan que acá me refiero con eso. A ver, podemos ver un ejemplito. Acá no está, no hay un buen ejemplito, pero supongan que yo tengo lo siguiente. Voy a trabajar acá, suponga esto, olvídense de esto. Supongan que acá ustedes tienen un bloque de código. Imagínense, quise yo un for int i es igual a 0, punto y coma y menor, perdón, y menor a n, punto y coma y más más. Y acá realizo una serie de acciones, pero no itera. Acá tengo otro for, que es i es igual a 0, y menor a n, punto y coma, perdón, y menor a 2 por n, le diremos. N por n mejor, porque sería n cuadrado, y más más. Y acá supongo que realice una serie de acciones. ¿Se dan cuenta que acá vamos a tener una complejidad? Acá vamos a tener otra complejidad. Vamos a sacar otro, ¿verdad? El TDN. Tenemos acá una complejidad, acá otra complejidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se aplica la regla de la suma. Esta regla implica que al ejecutar dos algoritmos diferentes, o sea, vean acá, un algoritmo diferente, otro diferente. O sea, ¿qué me refiero diferentes? O sea, son dos bloques de códigos distintos, no están incluidos uno dentro de otro. Uno después del otro, a eso es a lo que me refiero, uno después del otro, la complejidad de ejecutar ambos algoritmos será igual a la complejidad de ejecutar el algoritmo más lento de ellos. En resumen, supongo que acá han sacado un FDN, un TDN, son un ODN obviamente. Llegamos, obviamente, sacamos el TDN, ¿saben, verdad? Hoy vamos a hacer eso. Sacamos un TDN y después de eso llegamos a un ODN, más simplificado. El máximo de esta función que la vamos a llamar F, a esta función G, cada uno tiene su ODN. La complejidad de sacar ambos, o sea, sería suma 9, es igual al máximo de ambos, o sea, a la más lenta, al más lento de ambos. Eso nos dice la regla de la suma. Cuando tenemos así dos, tenemos que la complejidad es al más lento de ellos. Si tuviéramos tres bloques, el más lento de los tres, obviamente, ¿ok? Entonces, tenemos también el producto por constante. Si una función f de n, ¿verdad? Una función, un bloque de código es igual a una constante por el t de n, donde k es una constante, la complejidad de f es la misma que la de t. Dicho de otra manera, vean, la constante no altera nada. Eso es lo que nos dice. La constante no afecta. ¿Qué tal si yo tengo acá mi t de n igual a 2n? El o de n es igual a n. Eso me dice, no afecta. Ok, entonces, tenemos la regla de producto. Sea g de x, o sea, tenemos una función igual a f de x por h de x. ¿A qué me refiero con esto? Puedo tener un bloque de código dentro de otro. O sea, imagínense que esto acá adentro. Yo puedo decir, oh, ok, obviamente las variables van a ser distintas. Voy a cambiarlo para que no haya confusiones. Las variables van a ser distintas. Pero eso saben que se va a ejecutar en un determinado tiempo. Va a tener su TDN o su ODN. Ustedes pueden ver eso. Acá va a recorrer, digamos, otra forma. Por eso tiene su TDN. Su complejidad, sus n recorridos me refiero. Entonces la complejidad es igual al producto de ambos. O sea, TDN por esto de acá. La complejidad de esto por esto de acá. En este caso sería, acá recorro n por n. Acá recorro en este forcito simplemente recorro n. Por tanto, la complejidad es n por n por n. ¿Verdad? Porque se va a ejecutar esa cantidad de veces. N por n por n. Ok, ya tenemos la regla del producto. Tenemos el producto por constante y la regla de la suma. Continuando. En el método iterativo, para hallar la complejidad, vamos a tener algunas propiedades muy comunes que vamos a utilizar. Que a veces es conveniente usar y a veces depende, usted también tiene que adecuarse a lo que haga el licenciado. Sabemos que para definir un recorrido de n, podemos utilizar la sumatoria. ¿Por qué? Esto se hace a referencia a un for, ¿verdad? Eso es como un for. Si se dan cuenta, este recorrido de, voy a borrar todo, el recorrido de este for, que va desde igual a 1 y menor o igual a n, es equivalente a la sumatoria, si se dan cuenta. Igual a 1, que vaya hasta n,
acá, las acciones que va a realizar. En este caso, 1, porque realiza una operación, ¿verdad? Empieza desde 1 hasta n y eso es igual a recorrido n. Eso nos dice. Ahora, cuando tenemos acá lo siguiente, esa sumatoria. Y empieza en 1 y va hasta n. Y suma i. ¿A qué se refiere con esto? Vean, empieza en 1 y va hasta n y suma los i's. ¿Verdad? Entonces, acá, ¿cómo podemos preguntar eso? ¿Qué sé yo? Acá, int j es igual a 1, j menor igual a i, punto y coma, j más más. Eso es lo equivalente, ¿verdad? O sea, esto va hasta n, pero cada uno suma i. Y lo equivalente es decir, n por n más 1 dividido 2. ¿Verdad? N por n más 1 dividido 2. Ese tamaño de recorridos va a ser. Porque se dan cuenta que su recorrido, su arbolito va a ser, primero va a ser 1, luego va a ser 1, 2, luego va a ser 1, 2, 3, luego va a ser 1, 2, 3, 4. Luego va a ser 1, 2, 3, 4, 4, 5. Y esto es para n igual a 5. ¿Verdad? Esos dos fors van a hacer eso. ¿Verdad? Esos van a ser esos dos fors. Entonces me dice, todo ese recorrido es igual a n por n más 1 dividido a 2. Probemos. 5 por 5 más 1. 5 por 6, 30. Dividido a 2, 15. Acá deberían haber 15 números. ¿Se dan cuenta si hay 15 números? Pueden contar, hay 15 números. Por lo tanto, esos dos fors, cuando tenemos así, podemos representarlo con esta fórmula, me dice. Ok, acá también hay un caso especial y bien bonito, pueden corroborar. Cuando tenemos potencias de i igual a 0 hasta n menos 1 y de un c elevado a la i, es equivalente a esta fórmula. Y esto vamos a usarlo muy pronto más abajo. Pero por el momento simplemente vamos a hacer ejercicios sencillitos. Ok, si tienen una duda en cualquier momento, por favor me avisan y voy a estar atento al chat. Ok, entonces vámonos a este ejemplo de acá. Voy a abrir el puntero un segundo. ¿Qué nos dice? Hallar el TDN y el ODN del siguiente algoritmo. Ok, ¿qué tenemos entonces? Este algoritmo está realizado en C++. Se dan cuenta que casi tienen la misma estructura. Tenemos un contador que inicia en 0. Ojo que hay que definir las reglas. Eso estaba viendo en su PDF de licenciado. Asignaciones, incrementos, incrementos. Bueno, eso técnicamente es una asignación. Asignaciones, condiciones, condiciones y operaciones gastan 1, ¿ok? Y luego los recurridos definimos en en función de las variables. Ok, entonces empezamos con este algoritmo. Acá que tenemos en la línea número 4, vamos a enfocarnos simplemente en la línea número 4. Tenemos simplemente una asignación, nada más, simplemente está asignando un valor. Y por lo tanto tiene 1, gasta 1 de asignación, ¿verdad? Ok. Ahora en la línea 5, ¿qué tenemos? ¿Por qué yo he puesto n más 1 operaciones? Eso hay que definir. 1. Vean, el for va a ir desde 0 hasta n, hasta menor a n, de 0 a n menos 1. Tengo n recorridos hasta el momento. Pero acá tengo una condición. Entonces sería n más 1. Otros prefieren tomar en cuenta este incremento más. Otros prefieren colocar n más 2. Pero estaba viendo que el licenciado pone n más 1. Entonces no toman en cuenta tanto esto. Como es constante, no va a alterar tanto el resultado. Ok. Entonces continuamos en la línea 5. Habíamos definido que es n más 1 operaciones. ¿Ok? Entonces estamos correctos hasta ahí. Ahora se dan cuenta que todo lo que esté acá adentro va a realizar n operaciones. Porque está dentro del for. Todo lo que esté ahí adentro va a realizar n operaciones. Se va a iterar n veces. ¿Ok? Por tanto, por eso es lo que yo hago. Lo siguiente. Pongo acá, dentro del for, se dan cuenta que todo tiene su n. N por, le digo. Tiene su n. Se ejecuta n veces, n veces, n veces, n veces. Pero por la complejidad de ese for, digamos. Coloco por la regla del producto. Eso es lo que me dice la regla del producto. Ok, ya he puesto esos n's, ¿verdad? Porque en este for se van a ejecutar n veces. Todo lo que está dentro de este for se va a ejecutar n veces. Eso es lo que habíamos definido. Entonces, continuando tendríamos. Analizamos este for.
va desde 0 hasta n más n, hasta menor a n más n. Por tanto, se ejecuta n más n, ¿verdad? Se ejecuta, perdón, n más n veces. Pero se dan cuenta que hay una condición. Tenemos una condición. Entonces sería n más 1. Entonces sería n más 1. Pero n más n es igual a 2n. Tendríamos 2n más 1. Por tanto tenemos n por, eso ya saben por qué es el n por, 2n más 1 operaciones. ¿Ok? Entonces ahora acá llegamos a otro caso del for también. Voy a borrar todo esto acá. Llegamos a otro caso. Todo esto se va a ejecutar 2n veces, ¿verdad? Porque en el for dice que va a ir hasta n más n. Por tanto, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar 2n veces. Entonces, nuevamente yo pongo acá. Todo lo que está adentro se va a ejecutar 2n veces. Y le pongo por también, porque es regla de producto, porque hay otro for, y por todo lo que se ejecuta ahí tiene que repetirse. Entonces, continuando, continuando. K es igual a 0, K menor a n por n, y K incrementa, ¿verdad? K incrementa. Entonces, aquí yo me doy cuenta, en esta línea, simplemente enfocándome en esa línea. Se ejecuta n por n, pero más 1 por la condicional. Porque ahí tiene una condicional, más 1. Pero n por n es igual a n al cuadrado, más 1. Por tanto, eso es lo que tengo ahí. Se ejecuta n al cuadrado más 1 veces. Obviamente sabemos por qué esto. Los dos for que están arriba. Ok, continuando la siguiente línea. Nos encontramos con una condicional. Tenemos una condicional y. Entonces la condicional simplemente gasta 1. Y eso está acá. La condicional me gasta 1, les digo. Ok, lo voy a redondear. La condicional me gasta 1. Entonces no afecta mucho. Esto sería una asignación porque es equivalente a decir contador es igual a contador más 1. Es una asignación. Por tanto, igual me gasta 1. Y eso está acá abajo. Ahorita van a ver. Vean, acá está. Me gasta 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya he sacado la complejidad de cada uno. O sea, de cada línea, ¿verdad? Si ya he sacado cuánto cada línea pasa, etcétera. Dado un n. Por tanto, tengo que sumar cada línea. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que sumar los 6. Entonces, ¿qué pasa? Primero es una así. Vamos a ver acá para que vean que sí está. Tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Un segundo. N por 2n por n al cuadrado. ¿Verdad que como tenemos acá por 1, ¿se dan cuenta, chicos? Este por 1 no va a alterar nada. Porque todo número multiplicado por 1 da el mismo. Entonces, por lo tanto, tenemos repetido esto y esto dos veces. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos veces, perdón, acá estoy. Tenemos dos veces n por 2n por n al cuadrado. Estamos haciendo referencia a estos dos de acá. O sea, yo acá, ustedes pueden hacer uno por uno, pero yo acá yo he simplificado, porque me va a tomar más trabajo. Entonces acá, veamos de dónde sale esto, que está en azul. N por 2n por n al cuadrado más 1. Ah, es este de acá, ¿verdad? Es ese. Entonces, continuando. N por 2n más 1, que sería este de acá. Luego tengo, borrando todo, tengo n más 1, que sería este de acá. ¿Verdad? Luego tengo más 1, que es este de acá. O sea, simplemente estoy sumando todo, solo que yo lo he hecho en desorden, lo he acomodado. Luego opero, ¿verdad? Aplico simplemente álgebra, opero, saco factor común y todo, y he llegado a este resultado. He llegado a este resultado simplificado. He llegado al resultado de que el T de n es igual a 6n elevado a la cuarta más 4n al cuadrado más 2n más 2. Pero, ¿qué me dice la regla para hallar lo de n? Arriba recordarán que hemos visto. Perdón. Ahora sí, voy a finalizar esto. Ok, ¿qué me dice? Me dice la regla por la constante. Las constantes no se toman en cuenta, me dice. Cuando tengo producto por constante.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a enfocar acá en mi TDN, que estoy acá en esta línea. Estoy en esta línea. ¿Qué hago entonces? No tomo en cuenta este 2 porque es constante. No tomo en cuenta este 2 de acá porque es constante. No tomo en cuenta este 4 porque es constante. Tampoco este de acá. Y para la complejidad, o sea, ¿por qué estoy tachando? Para hallar el O de N final, el O del TDN. O sea, O de N. El O de N finalmente va a ser O de N a la cuarta. ¿Por qué? Recordarán que como tengo ahorita la regla de la suma, se dan cuenta acá. Más, 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 más. El máximo de N a la cuarta, de N al cuadrado N, el máximo es N a la cuarta. Entonces, por tanto, mi O de N, O del TDN, es igual a O de N a la cuarta. Así es como obtengo el TDN, perdón, ahora sí, el TDN, y en el ODN tengo que sacar el máximo de ellos, pero sin coeficiente, ¿verdad? Así es como llego que la complejidad de este algoritmo presentado acá, que si no me equivoco, está en la práctica de auxiliatura, este problema, no estoy seguro, pero hay uno parecido a este, demasiado parecido, es ODN a la cuarta. Bueno, ¿dudas, consultas? ¿Quedó claro la solución de ese ejercicio, chicos? ¿Podemos hacer otro ejercicio más así? Ok, vamos a continuar con más ejercicios de ese tipo. Luego al final vamos a hacer tipo como un cuestionario, no te preocupes. Ok, continuamos. Ese estaba muy sencillo al parecer. Ok, entonces vamos con este de acá. Este de acá está un poco hay que darse cuenta de cómo hace las iteraciones. Por el momento voy a deducir. Nos vamos a olvidar de esta parte de acá. No miren aún esta parte de acá. A ver, voy a taparlo. No se enfoquen tanto en esta parte de acá todavía, ¿ok? No se fijen en lo que está en verde. Entonces, veamos, supongan que nos dan este ejercicio. ¿Qué hace la primera línea? Analicemos línea por línea. La primera línea va desde 1 hasta menor o igual a n, pero y se multiplica por 3 cada vez. Y se multiplica por 3. Esa es acá la gran incógnita que podríamos tener. O sea, de por qué y se multiplica cada vez por 3. O sea, uno puede decir, oh, no, es lineal. Pero van a ver, ahorita les voy a demostrar que no es lineal. También tenemos la siguiente. Esos son ejercicios bien bonitos. Se divide en 2 cada vez. ¿Verdad? J parte de este n. Fíjense eso. J parte de este n. Y va hasta que sea mayor o igual a 1. Y pero J se divide en 2 cada vez. ¿Verdad? Entonces, continuando. Tenemos acá. Acá, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia. No hay mucho show, como decirles así, porque no hay nada distinto a lo que ya hemos avanzado. No hay nada distinto acá. Va desde 0 hasta menor a n, incrementa de k en k. Entonces no habría mucho lío acá. Acá obviamente sabemos que la complejidad va a ser n, porque va a ser simplemente un recorrido de n. Nuestro problema, este problema es muy interesante, radicaría acá. Y esto está en la práctica de auxiliatura, si no me equivoco. Radicaría en esos dos force. Tendríamos que identificar cuál es el recorrido que van a hacer en realidad. ¿Verdad? Eso tendríamos que definir cuál es el recorrido que van a hacer. En el semestre pasado, este ejercicio estaba en la práctica, ahora simplemente creo que ha intercambiado de lugar. Los dos force se han swapeado. En el anterior semestre lo que hacían era lo siguiente. Simplemente decían, ok, esto va hasta n. Más 1, obviamente, ¿verdad? Sabemos, voy a describirlo y voy a hacerlo con letra K para que se entienda. Decían, esto va hasta n más 1, ¿verdad? N por el recorrido y 1 por la condición. Obviamente acá va a entrar n veces, decían. Acá va a entrar n veces y acá n veces. Sabemos, ¿verdad? Eso por la regla del producto. Me olvidé los pors, perdón. Voy a colocarlos ahí encima. Ya. Y definían acá. Este for igual va a recorrer n veces, pero saben que sería n más 1 por la condición más. Entonces acá va a entrar igual n veces. Es lo que mencionaba. Acá va a entrar n veces. Y este for, por la condición, tiene n más 1 veces. Acá recorre n veces. Y después de hacer esto, sacaban el TDN.
Exactamente acá no sé cuánto saldrá, pero llegaban a la conclusión de que el O de n, o sea, operando van a llegar a ustedes que, utilizando este método que han hecho, que llegan a la complejidad de O de n, o del P de n, perdón, es igual a O de n al cubo. Eso es lo que hacían. Eso de n al cubo. Y se les decía que estaba mal y insistían que sí estaba bien. Pero tenemos que tener cuidado en esto, en ese tipo de problemitas. Si se fijan, el incremento no es habitual. A lo que estamos acostumbrados que sería el I más, el I menos menos. No estamos tan acostumbrados a eso, perdón. Entonces, no, eso estaba mal. Y por eso era que muchos no entendían por qué tenían mal en ese ejercicio. Y hasta que al final se han dado cuenta por qué. Entonces, empezamos. Primero vamos a analizar este for de acá. Este de acá. Analicemos. Y más o menos vamos a ver ahorita en Python sus recorridos. O sea, dado un n, ¿cuánto recorre? Cada n, ¿cuánto recorre? Eso vamos a ver ahorita enseguida. Entonces, déjenme abrir mi pizarra. Voy a finalizar esto y vamos allá a la complejidad del primero. Mientras tanto, tienen que darse cuenta lo siguiente. Empiezan 1 y se multiplica por 3 cada vez hasta llegar a n. ¿Verdad? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la inversa de la multiplicación? Chicos, ¿cuál es el inverso de la multiplicación? La suma. No, no es la suma, el inverso de la multiplicación. ¿Cuál es el inverso de la multiplicación, chicos? La La división. división. Exacto. De la multiplicación el inverso es la división. Y el inverso de la división es la multiplicación, ¿verdad? Es así. De la multiplicación es la división, de la división es la multiplicación. Ok, entonces se dan cuenta que si yo hago esto, supongan que hago lo siguiente. Por, y enfóquense en la línea 5, porque voy a hacer un 6 en otras palabras, vamos a hacer una equivalencia. Si yo digo y es igual a n, punto y coma, y, perdón, mayor o igual a 1, punto y coma, y dividido igual 3, es equivalente si se dan cuenta, ¿verdad? Esto es equivalente a esto de acá, ¿verdad? La diferencia es que empieza en n, va hasta mayor o igual a 1 y se divide. O sea, va a ser el mismo recorrido si se dan cuenta. ¿Verdad? Se pueden darse un contraejemplo si gustan y van a darse cuenta que sí es equivalente, sí son equivalentes ambos. Sus recorridos son equivalentes. Empieza desde n, va hasta mayor o igual a 1 y se divide. ¿Qué hacen en el otro? Empieza desde 1, va hasta n y se multiplica por 3. Son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces podemos hacer lo siguiente. Se divide entre 3, acá también se multiplica. Ok, entonces acá. Perdón. Yo tengo acá por la pizarra. Entonces tenemos que encontrar una secuencia. Entonces yo sé que cuando tengo dos opciones y empiezan 1 y menor o igual a n y por igual 3. Lo otro que tendría equivalente igual a n y mayor o igual a 1, punto y coma, disculpen, y dividido igual 3. ¿Verdad? Entonces si yo voy desde n y divido entre 3, divido entre 3, divido entre 3, divido entre 3, entonces tengo que llegar a un punto en que se vuelva 1. O sea, tengo que encontrar una serie de multiplicaciones. O también, multiplicando, tengo que llegar, o sea, más o menos se dan cuenta. Y multiplicando, tengo que llegar a n. Por 3, por 3, tengo que llegar, multiplicando. O sea, cada vez multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. Ok, entonces ahora vayamos a Python y veamos los recorridos que hace. O sea, para que vean que no es lineal. Entonces acá voy a definir lo siguiente. For y que vaya en el rango, simplemente voy a hacer en Python, que vaya de 1, esto no se puede definir, hagámoslo en C++ mejor, en Java. Ok, entonces acá simplemente voy a hacer la lectura de
un n, voy a hacer un while true, en este caso, cosa que es ilegal, ¿verdad? Porque se tiene que hacer lectura para múltiples casos. Debería hacer lectura en teoría para múltiples casos y no para la forma que estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a leer un n. Perdón. In.nextInt sería. Y yo quiero saber cuántos recorridos va a ser aplicando el for de la línea 5. O sea, que vaya desde 1 hasta 3 y que se incremente. No, perdón, que se multiplique por 3 cada vez. Es lo que tendría que ver. Entonces, continúo. 1, punto y coma, y menor o igual a n, y por igual 3. Para acá descartar el caso de que hace un recorrido lineal. Entonces, acá voy a hacer un contador que inicie en 0, que me va a contar cuántas veces entra en el for. Cont más. Y acá simplemente voy a hacer la impresión. Entonces voy a decirle, para n igual a, vamos a decirle acá a n, recorre, en este caso tendríamos que concatenarle, cont veces. Ok, entonces hagamos la prueba. Eh, para 10, nos dice, vean, para 10 nos dice simplemente va a recorrer 3 veces. Ok, para 100 recorre simplemente 5 veces. ¿Se dan cuenta que es muy cortito? Mínimo uno esperaría que recorra unos 50 para decir que es muy, o sea, es lineal, ¿verdad? O sea, para decir que recorre mínimo lineal, pero en ese caso se dan cuenta que hasta el momento no. Probemos para 1000. Vean que solamente recorre 7 veces. Está recorriendo simplemente 7 veces. Ok, vamos para 10 a la 4. Ok, 10 a la 4. Para 10 a la 4 recorre simplemente n veces. Se dan cuenta, hay como que no un patrón. Es como que ya no se está cumpliendo lo que siempre decíamos tal vez, hace un recorrido lineal. A 10 a la 5, que es un número muy grande. Actualmente este es el límite de la mayoría de los problemas que podemos tener en programación. Vean, para 10 a la 5 simplemente recorre 11. Hasta pueden probar para 10 a la 10 si gustan. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aunque es muy grande. Les va a dar error, porque el for no llega hasta ese límite. Pero la cosa es que, vean, para 10 a la 5, que es un número considerablemente un poco grande, hace ese recorrido. Entonces nunca se dejen llevar por como diciendo, no, es lineal. Y en la práctica pongan, digamos, y ya va a estar mal. ¿Ok? Entonces acá definamos. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Entonces, perdón. No es necesario borrar esto de acá. Entonces, de 1 multiplicando cada vez por 3 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 tengo que llegar a n. O sea, en sí, se dan cuenta que tengo que multiplicar una cierta cantidad de veces. O sea, 3 a la algo para llegar a n. Es lo que tengo que hacer. 3 a la algo para llegar a n. O sea, tengo que multiplicar 3 por 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 3 para llegar a n. O sea, 3 a algo tengo que multiplicar. Entonces, en sí, pongamos x y vamos a hallar el valor de ese x. No sé si se dan cuenta. Multiplicando por 3 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 tenemos que llegar a n. Entonces, tenemos lo siguiente. 3 a la x, perdón. 3 a la x, tenemos que llegar a n. ¿Qué hacemos? Aplicamos logaritmos a ambos lados. Le digo, perdón, voy a bajar un poquito más acá. Ok, le digo, logaritmo de 3x es igual a logaritmo de n. Pero logaritmo en base 3 hasta podemos aplicar acá, si no me equivoco. Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de n.
Saben que por propiedades del logaritmo el exponente baja, entonces tenemos x por logaritmo en base 3 de 3 igual al logaritmo en base 3 de n. Por propiedades del logaritmo, esto se vuelve 1 y por tanto tenemos que x es igual a el logaritmo en base 3 de n. Entonces de ahí llegamos a así, ¿verdad? ¿Vieron cómo hemos llegado? Hemos analizado y todo, hemos visto que 3 a la x tiene que dar n. Entonces de ahí llegamos que el recorrido de este for, que es equivalente a este igual, es igual al logaritmo en base 3 de n. Entonces, eso llegamos para el primer for. Vean, tenemos esta línea, obviamente es una asignación. Esta primera línea de acá sería una asignación. Es asignación. La siguiente línea es la que estábamos analizando por demasiado tiempo. El for, sabemos que recorre en sí logaritmo en base 3 de n. Yo le pongo más 1 operaciones por la condición. Y así es como hallamos el recorrido de ese for, que recorre el logaritmo en base 3 de n. Ahora el siguiente for. Vean, empieza en n es mayor o igual a 1. J divide cada vez en 2. Su equivalente sería el siguiente algoritmo. Perdón, el siguiente for de la línea, el siguiente for de la línea 6. Ojo, fíjense en la línea 6. El equivalente sería el siguiente. Tendría que for es igual a int j empieza en 1, j menor o igual a n, j por igual 2. Ese es el equivalente. Ahora les pregunto, ¿cuál creen que va a ser la complejidad de esta línea de código? Mientras, escriban en el chat, por favor, cuánto creen que es la complejidad de esa línea de código. Y mientras acá, mientras yo estar escribiendo, recordarán que hemos definido que la complejidad del primer for es logaritmo en base 3, por lo tanto, por la regla del producto tengo que colocarla a todos acá. Todo lo que está acá adentro se debe ejecutar logaritmo en base 3 veces de n. Logaritmo en base 3 de n veces. ¿Ok? Entonces voy a finalizar acá y vamos. Exacto, Víctor, gracias. Sería logaritmo en base 2 de n. Entonces pueden sacar lo mismo que acá. Pero en este caso, con 2 elevado a la x, tienen que dar al cn. Y obviamente van a aplicar logaritmo en base 2 y les va a dar que x es igual a... Recordarán, del primer for ya sabíamos. Esta era su complejidad. Y todo esto se ejecuta logaritmo en base 3 de n veces. ¿Verdad? Ahora este for es logaritmo en base 2. Pero más 1 por la condición. ¿Verdad? Y sabemos que todo lo que está dentro del for se ejecuta logaritmo en base 2 de n veces. Analizando este for, solo basta n, pero con esa condición, n más 1. Acá hay solo incremento que se va a ejecutar n veces simplemente, por el for mismo de ahí. N veces. Ok, y así es como llegamos a lo siguiente. Estamos sumando cada uno de ellos. La línea 1 con la línea, esta línea, más esta línea, más esta línea, más esta línea, más esta línea. Estamos sumando todas las operaciones. Todo eso está acá. Sumando, sacando factor común y todo, ordenando, llegamos a esto. Llegamos a lo siguiente. Llegamos a la forma de que el TDN, ustedes pueden sacar si gustan por su cuenta y verificar si está bien. Llegamos que el TDN es igual a 2 veces el logaritmo en base 3 de n por el logaritmo en base 2 de n por n, que eso sería en el cuadrado, ¿verdad? Eso acá faltaba simplificar. Bueno, ahorita le voy a poner, acá sería n cuadrado. Pero le tendríamos ordenando, eso es igual a... ¿dónde está el n por n? Ordenando, TDN es igual al logaritmo en base 3 de n por el logaritmo de 2 en base n. Ah, perdón. Es 2 logaritmo multiplicado por n. ¿Verdad? No está dentro de acá todo, sino sería en el cuadrado. Más 2 veces el logaritmo en base 3 de n por el logaritmo en base 2 de n. Más 2 veces el logaritmo en base 3 de n más 2. Y sacamos el máximo. Obviamente para el TDN está bien así como tal, pero para sacar el ODN ignoramos las constantes, hasta ignoramos la base. Ignoramos la base
ignoramos la constante, ignoramos la base, ignoramos la base, ignoramos la base, ignoramos la base, ignoramos la constante. ¿Cuál es el máximo de todos? El máximo de todos, acá tenemos n por logaritmo, perdón, n, logaritmo de n por logaritmo de n tenemos por n. Este es el máximo. Acá tenemos logaritmo de n por logaritmo de n. Acá simplemente logaritmo. Vean, acá tenemos logaritmo de n por logaritmo de n por n. Por lo tanto, ese sería nuestro máximo. Entonces acá coloco n por el logaritmo de n elevado al cuadrado. ¿Por qué? Logaritmo de n por logaritmo de n es igual a logaritmo de n elevado al cuadrado, que sería hasta acá, por n, que sería hasta acá. Y finalmente, tenemos que la complejidad es igual a O de n, pero por el logaritmo de n al cuadrado. Y así es como llegamos a una complejidad final. Y si se dan cuenta, no sería n al cubo. N al cubo sería más lento que esto, digamos. Ok. ¿Quedó claro este ejercicio, chicos? ¿Consultas, dudas? Porque creo que sí estaba un poco más complicado. Sí, Dime. una consultita. ¿Puedes poner en la pantalla el ejemplo? Ok, acá está. Ya, en el caso de que algún for no entre n, o sea que sea por ejemplo, de i hasta j, pero no incluya el n, ¿cómo le O sea, asignaríamos? acá suponiendo que... Ahí ya te entendí. Suponiendo que acá tu J, ¿verdad? No llegue, Claro, digamos, hasta N. y, o que no Ok, incluya pero l, más bien, J... ni en Ajá, el, ni en pero acá hay algo. Supón que J ya, supón que acá está J. ya, en el otro Pero igual, ¿no ven? J va a tomar y va a llegar hasta N. Sabemos eso, ¿verdad? Y va a llegar a N. Y siempre va a estar en función de una variable N, el primer for, ¿verdad? Siempre va a pasar eso. El primer for siempre va a estar en función de N, porque no puedes recordar, o sino una variable, o sea, refiriéndose al primer for. Ahora en el segundo for, o sea, supongo que más o menos te debes referir a algo parecido como esto, ¿verdad? Sí, sí, ¿O que no no? entre n. Ok, entonces, pero ahora tenemos acá algo. Eh, y va hasta N en el peor de los casos. Hasta N. No en el peor de los casos, va hasta N. Por tanto, J en el peor de los casos va a llegar hasta N, si te das cuenta, ¿verdad? Cuando I sea igual a N, J va a ir hasta N. Y nosotros siempre tomamos el peor de los casos. O sea que J va a recorrer hasta N igual. Va a llegar un punto cuando I sea igual a N, que va a recorrer hasta N igual acá. Es lo que es eso. O sea, sería hay un recorrido, en el peor de los casos. Obviamente, en la primera iteración va a recorrer un veces. La segunda iteración, dos veces. La tercera, tres. La cuarta, cuatro. La quinta, cinco. La enésima, n veces. Y tú tomas el peor de los casos, que sería que vas a recorrer n veces. Más la condición, tendrías n más 1. ¿Implementarías eso? Ok, No sé si me dejé entender. sí, sí, está bien. Ok, ok. Es lo que se hace mayormente, porque siempre esta variable j está en función de, está trabajando con i, pero i está trabajando con n. Es lo que tienen que tomar en cuenta. Si recuerden, siempre tomen el peor caso. O sea, el peor caso de que ese puede recorrer. Es lo que se hace. Siempre hay que tomar el peor caso. Ok. Entonces, ¿alguna otra consulta? ¿O quedó claro ese ejemplito que nos puede ayudar? Ok, continuamos. Entonces, esto ha sido un bonito ejemplo para que podamos ver, digamos, que no siempre es lineal todo. Ok, acá tenemos, ya no podemos hacer ejemplos de recursividad porque no hemos llegado aún, no nos podemos adelantar. Bueno, si tienen alguna práctica, me avisan y podemos tratar de ver algunos ejercicios similares, pero hasta el momento, con los ejemplos, como se ha llegado simplemente hasta acá, me parece que está bien, acá está bien.
Pero entonces me parecería que mejor nos vayamos un poco a la práctica. A la práctica para analizar un poco los conceptos. Vamos a recordar un concepto porque está en las preguntas. Un concepto que no tiene nada que ver ahorita, pero enseguida va a tener algo que ver, ¿verdad? ¿Ok? Y después vamos a responder cada pregunta. De las preguntas, ahorita voy a lanzar un test de preguntas. Ustedes van a responder en base a lo que hemos avanzado la anterior semana y hoy. Y vamos a poder entender mejor. Entonces voy a pausar la grabación y vamos a irnos con el test de preguntas. Ok, continuamos acá. En este caso vamos a ver un poco el cuestionario. Entonces teníamos en la pregunta 1 lo siguiente. Nos decía que teníamos que simplificar esta notación. En este caso esta notación O, pero en este caso sería como un TN que habíamos hallado, ¿verdad? Lo que hicimos, lo que haríamos sería separar, en este caso por términos, el primer término, tengo el segundo término, tengo el tercer término. Acá no voy a tener problema porque todo está definido, cada término está definido en función de n, ¿verdad? Acá simplificando, en la primera parte voy a tener n cuadrado. Acá en el segundo se mantiene, en el tercero se mantiene. Yo sé que el máximo de los tres es n al cuadrado. Si no me creen, den su valor n, reemplacen, calculen y me das cuenta que el máximo es n al cuadrado. Por tanto, la respuesta acá era n al cuadrado. Teníamos simplificando o de n al cuadrado. ¿Qué teníamos en la pregunta 2? Teníamos que simplificar esa notación, pero acá, ojo, que tienen que darse cuenta de algo. Nos simplifica la siguiente notación. Tengo O de n por n menos 1 dividido a 2 más n por m dividido a 2. Tengo un término, dos términos. Pero acá, ojo, que hay algo nuevo. Está definido en términos de dos variables. Tengo n y tengo m. No está definido en términos de uno. Está definido en función de n y m. Son dos variables. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué tendríamos? Arriba, operando. Operando en esto de acá. Yo tendría n al cuadrado menos n, ¿verdad? Dividido a 2. Aquí, quitando la división porque es una constante, yo tendría n al cuadrado menos n. El máximo de ambos yo tendría acá n al cuadrado. Eso es lo que tenía del primer término. Del segundo término, tendría n por m dividido 2. Es constante el 2, entonces por lo tanto tendría n por m. Se mantiene en n por m. Pero acá llegó a esos dos resultados. De la primera parte llegó a n al cuadrado y de la segunda n por m. Pero yo no conozco el valor de m. No sé si m es mayor a n. Cuando tengo en términos de dos variables, entonces por lo tanto mi complejidad era o de n al cuadrado, que sería la simplificación del primer término, más n por m. ¿Por qué? Porque por las reglas de la suma voy a sacar el máximo de ambos. O sea, la complejidad es el máximo de ambos. ¿Ok? Por eso es, aplicando las reglas que teníamos. Acá está, las reglas de la suma. Ok, la tercera pregunta. ¿Qué teníamos? Eso es lo que se ha avanzado la anterior semana. Y sabemos que existen los prefijos y sufijos. Tenemos prefijos y tenemos sufijos. ¿Ok? Entonces, con prefijos aquí yo me refería. Entonces, para prefijos, yo podría sumar esta primera parte de acá, perdón, un segundo, esta primera parte de acá, esto de acá, o todo esto de acá. Para prefijos, ojo. Para sufijos empiezo desde atrás. ¿Verdad? Es la diferencia. Prefijo, que empiezo de adelante, sufijo desde atrás. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tendría? Si yo quisiera sacar el prefijo a este vector, prefijo, ¿cómo sería? Empiezo de adelante. O sea, o vector de acumuladas. Prefijo, 5, 7, 10, tengo 15, tengo 21, tengo 23. Esos serían los prefijos. Ahora, sufijo. Digo, no, sufijos, perdón. Empiezo con 2, luego más 6, tengo 8, más 5, tengo 13, más 3, tengo 16, perdón. 8 más 5, 13, 13 más 3, 16, 16 más 2, 18, 18 más 4, 22, 22 más 1, 23. Esa es la diferencia.
Ustedes saben sacar ya el vector de prefijos, avanzamos eso. Por lo tanto, el vector de sufijos igual podría simplemente el vector al revés. Por lo tanto, la respuesta sería 23, 22, 18 y 16, que sería el verde. ¿Ok? Ahora acá. Analicemos esta de acá. Y voy a copiarme el algoritmo acá. Y va desde 0 hasta n. ¿Ok? Entonces acá tengo eso normal. Pero acá tengo una variante. Tengo una variable L y R. Ya. Y L, R. L y R. Ya. L empieza en 1. 1. Y R empieza en n. Es lo que tengo. ¿Qué hace? Entras. ¿Qué nos dice? L más 1 sea menor a R. Ok. Lo que tenemos. Ya. Int m me dice que es igual a L más R dividido 2. Creo acá, ¿qué pregunta? Si acá hace una operación obviamente con un vector. Y ese vector no lo conocemos. Pregunta si A sub M, vector, es menor a B sub I. Y a B sub I. O sea, algo nos pregunta una condición. Ok. Eso igual, esto pasa, si no, perdón, si pasa esto, si se cumple esta condición, llegamos a este resultado. Por otro caso, digamos que R es igual a M. Entonces analicemos qué es lo que haríamos. Le digo, ok, acá realiza, acá simplemente declaro un n y le n. Pues por lo tanto acá sería, acá haría una operación. Acá realizaría n más 1 operaciones. Aquí, recuerden que todo lo que está dentro de este for va a realizar n operaciones. Entonces acá sería n por algo, n por algo. Y voy a copiar todo esto porque todo lo que está adentro se realiza n por algo veces. ¿Por qué se realiza n veces? Tan n, n. Y recuerden acá, cuando tenemos un if, recuerden que acá tenemos un if. Se va a cumplir esto o esto. Pero no ambos, ¿verdad? Si tuviera acá un else más, o sea, un if, el if, el if, el if, el if, o sea, tendría que ser una serie de condiciones, ustedes tienen que tomar el peor de los casos. Es lo que siempre tienen que tomar en cuenta. Entonces toman el peor de los casos. En este caso, acá va a gastar una operación, acá una operación, por tanto, no afecta en nada. Entonces, se mantiene. No voy a utilizar este de acá, me voy a ir por este caso de acá. Entonces acá va a llegar n veces. Esto no voy a ejecutar porque da lo mismo. Porque no van a tardar ambos en ese tiempo. Yo siempre tengo que tomar el peor de los dos. Ambos son iguales, entonces tomo este de acá. Ya sé que todo esto se va a ejecutar n veces. Ya ha terminado. Ahora acá, ¿qué hace? Simplemente asigna. Hace dos asignaciones. Entonces, dos le pongo. Dos asignaciones. Aquí, ¿qué hace? Me pregunta mientras L más 1 sea menor a R. L más 1 sea menor a R. ¿Verdad? Es una pregunta ahí. ¿Y qué pasa? Tienen que analizar lo siguiente nuevamente igual. Vean que L empieza en 1 y R en N. ¿Y qué pasa? Cada vez se divide a 2. Cada vez se divide a 2. Empiezan 1 hasta n y cada vez se divide a 2. ¿Esto a qué me recuerda? ¿O a qué les recuerda? A lo que hemos hecho acá abajo. ¿Verdad? Empieza en... No, este de acá. Este de acá. Empezaba en 1, recordarán. Va hasta menor o igual a n y cada vez se divide entre 2. Pero acá. Empieza en n hasta que sea mayor a 1 y cada vez se divide en 2. Y si ustedes llegan a la conclusión de que esa es la complejidad logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué? Porque llega hasta n en el peor de los casos. N, ¿verdad? Porque está en función de n, estas dos variables en sí. En el peor de los casos sería hasta n. Por tanto, acá. Y si no me creen, ustedes háganse acá este while, créense un contador y van a ver que sí recorre logaritmo en base 2 veces. Y esto me baso en este problema. Porque cada vez se divide entre 2, cada vez hay división entre 2. Esto es un clásico, eso es una búsqueda binaria. Porque cada vez se divide entre 2. Entonces, acá
recorre el logaritmo de 2 veces, pero más 1, porque hay una condición. Hay una condición. Ok. Entonces, acá adentro tengo que decir cuántas veces va a entrar. Va a entrar el logaritmo en base 2 veces. Otra vez tengo que multiplicar cuántas veces va a entrar a todo el y. Entonces, acá va a entrar el logaritmo, perdón, por logaritmo en base 2 veces, por algo más, por lo que va a ser, por esto, por esto. Esa cantidad de veces va a entrar ahí. Ahora saco la complejidad. Acá simplemente realizo una asignación y una división. Por tanto, sería una asignación. Acá, ¿qué realiza? Simplemente una pregunta. Sería una asignación. Acá, ¿qué realiza? Una asignación. Sería ahí. Yo tendría eso. Entonces, saquemos el TDN. El TDN es igual a, esto todo con comentarios, 1, que es la primera línea, más n más 1, más 2 por n es n, perdón, 2 por n es 2n, más 2n, más n por logaritmo en base 2 de n, más 1. Espera un momento, por favor. N por logaritmo en base 2, acá tendría que haber un paréntesis, logaritmo en base 2 de n más 1. Eso sería, ¿verdad? Y acá, se dan cuenta que todo esto multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces, esto se repite 3 veces. Por lo tanto, sería 3 veces todo esto de acá. Igual, hace este n. A ver, tratemos de simplificar. Y creo que va a ser un poco largo. No creo, ok. Entonces, tenemos n es igual a, primero las constantes. En este caso tendríamos 1, 2. 2 más una n y 2 n, 3 n. Más 3 n, más, multiplicando, ¿qué tendríamos? En este caso, ¿cómo era? Ah, ya, ok. Teníamos n por logaritmo en base 2 de n. Tendríamos entonces n log n. Multiplicando esto por esto. Recuerden, en verdad, en la multiplicación es esto por esto y por esto. Se distribuye. Tendríamos n por logaritmo de n más n por 1, n. Ok. Le saco los paréntesis. Tendríamos eso. Tengo en el siguiente. 3 veces eso. Es n por logaritmo en base 2 de n. Entonces multiplico, igual distribuyo, ¿verdad? Entonces sería 3n por 3 veces el logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de n. Sigo simplificando. Acá sería, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Más, ¿verdad? Ok. Entonces acá tengo el t de n es igual a, ya continúo simplificando. Constantes ya no tengo, sería 2 más 3n más n, que sería 4n, 7n. Ya, más n log n, más, tengo 3n por 3 veces el logaritmo en base 2 de n. Entonces tengo acá, se dan cuenta los siguientes términos. Eso ya el t de n, correcto. Tengo el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. ¿Cuál es el máximo de todos? Este de acá. Entonces, por lo tanto, mi complejidad sería la siguiente. El O del T de n es igual a en log n. ¿Ustedes cómo llega a esa complejidad? La complejidad de esto es n por log n. Y acá la respuesta sería correcta, ¿verdad? O de n por log n. Y ese problema, si no me equivoco, está en la práctica. Hay una búsqueda binaria en la práctica. Entonces, acá, veamos esto. Acá la última pregunta. ¿Qué nos decía? Dado el número n, encuentre la complejidad mínima de la solución para esa tarea. Dado n, tenemos que encontrar la complejidad mínima. Y nos da 4 opciones: o de n, log n, raíz de n o de 1. Se fijan en el orden de complejidades acá. ¿Cuál es el mínimo? O de 1. Esa es la respuesta correcta. Ok. Los returns en sí no se cuentan. En este caso, acá no se cuenta un return. Porque ese return de C++ es como que finaliza el programa.
Pero en complejidad, acá como un mini spoiler, perdón, en recursividad, acá sí les doy un vistazo breve. Vamos a definir una función. Y en base a la función vamos a resolver todo. ¿Verdad? Mira, si retorna uno, ¿qué pasa? Si retorna esto, ¿qué pasa? Ok, por el momento entonces no se confundan, esto de acá es cuando finalice el programa. En Java no existe, lo saben, ¿verdad? Hasta el momento simplemente algoritmos iterativos. Eh, ok, entonces tendríamos complejidad con algoritmos iterativos por hoy.